Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 29 de marzo, en esta tercera semana del tiempo de Cuaresma. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia, claro, a la Virgen María. Pero en Cuaresma también recordamos a San Segundo de Asti, mártir. Dicen que el Peo es el río más largo y más corto de Italia, llamado Peo o Po. Con la primera afirmación se hace referencia a su longitud, 652 kilómetros, y con la segunda a la brevedad de su nombre de solo 2 letras. Este río tiene un aspecto imponente, con sus 1500 metros cúbicos de agua que lleva por segundo. Estos datos tienen su significado en el perfil de San Segundo de Asti. Uno de los episodios característicos de su vida es precisamente el paso del Po sobre un caballo recalcitrante. San Segundo es muy popular en el norte de Italia, pero lo que sabemos de él se debe mucho a las leyendas. Las más antiguas, históricamente verificables, se remontan a la mitad del siglo IX, cuando se habla de una iglesia en su honor. La leyenda narra que San Segundo era un joven de noble familia, pagano, pero que, admirado por el heroísmo de tantos mártires cristianos, iba a visitarlos a las cárceles de Asti. Allí, San Calogero de Brescia, del que no tenemos datos históricos seguros, tuvo ocasión de hablarle largamente sobre el mensaje cristiano. Algún tiempo después, Segundo, que era amigo de Sapricio, prefecto romano de la ciudad, pues Asti era una colonia romana, fue con él a Tortona, también colonia romana desde el 148 a.C. En Tortona se encontraba bajo Proceso Marciano, a quien una tradición posterior consideró obispo, incluso protoobispo de Tortona, martirizado bajo Adriano en el siglo II. El testimonio de San Marciano le hizo dar a San Segundo otro paso hacia la conversión, que se realizó con ocasión de un viaje a Milán, en donde se encontró con los santos Faustino y Jovita de Brescia, de los que nos ocupamos el 15 de febrero. Dice la leyenda que Segundo fue a Milán y se encontró allí con Faustino y Jovita, que estaban en la cárcel, y allí ellos lo bautizaron con el agua que les trajo en una nube. Cuando Sapricio descubrió la conversión del amigo, trató en vano de hacerlo abjurar. Luego lo hizo torturar y después ordenó su decapitación, que fue ejecutada el 30 de marzo, probablemente del año 119. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Segundo de Asti, mártir. Y para hoy, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy nos encontramos con este texto tan hermoso de San Lucas, capítulo 18. El evangelista San Lucas escribe para aquellos destinatarios que son verdaderamente paganos, todos los que se encuentran pues fuera de Israel, todos los pueblos. Y por eso Jesús siempre se presenta como aquel que va en camino y tiene misericordia de tantos que ignoran la palabra de Dios.
Hoy se habla de dos hombres que suben al templo. Qué contradicción, porque habla de un fariseo y habla de un publicano. Evidentemente, si estuviéramos con el evangelista San Mateo, que es propiamente aquel que escribe para los destinatarios judíos, jamás se le hubiera ocurrido a San Mateo decir que un publicano entrara al templo. Nunca. No dejaban entrar a un publicano porque era un pecador público, aquel que cobraba impuestos para el Imperio Romano, que por cierto había traicionado con ese trabajo a su propia gente, a su propio pueblo y sangre. Por eso hoy nos sorprende cómo San Lucas coloca en el templo no solo al fariseo. Claro, podemos imaginarnos a un fariseo en el templo, pero nunca podemos imaginarnos a un publicano, que era parte del grupo de excluidos en el tiempo de Jesús. Así es, dentro de los grupos de excluidos estaban las prostitutas, los pecadores, los publicanos, los samaritanos y pues todos aquellos paganos que vivían fuera de la religión y tradición judía o en otros pueblos. ¿Y cuál era la actitud del fariseo según San Lucas al día de hoy? Una persona que se pone por encima de los demás, que piensa solamente en sí mismo y que juzga las apariencias del prójimo, que juzga al prójimo. Sí, se enaltece a sí mismo. Sí, dice que erguido oraba. Yo no soy como los demás hombres, ladrones, injustos. No, ayuno 2 veces, doy el diezmo. Y en cambio ese publicano, ¿verdad? Y se pone a criticar al prójimo. En cambio el publicano no se atreve ni a levantar los ojos al cielo. ¿Y qué es lo que dice? Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Es decir, se fija en su propia miseria, en su propia pobreza, en su propia indignidad, en sus propios pecados, en su realidad tan difícil y tan dura. No se pone a pensar en los demás, en el otro, cuando está haciendo un examen de conciencia. En cambio el fariseo sí se atreve a juzgar a su prójimo, aquel que está cerca, aquel que tiene la par. Por eso, cuán importante es decir a Jesús que el que regresa justificado es aquel que pide perdón, aquel que se reconoce pecador. Así es, qué importante es recurrir al tribunal de la misericordia para reconocernos nosotros mismos que somos pecadores. A esto se nos invita. Me gusta mucho en torno a esto la frase aquella del Padre Pío de Pietrelcina, hablando sobre la confesión, y dice: el confesionario es el único tribunal del mundo donde usted se declara culpable y sale absuelto. Porque así es la gracia, la misericordia de Dios. Sí, importante saber que el Señor está con nosotros, que no nos desampara, que no nos condena. Sí, y por eso hoy se nos recuerda cómo el publicano se queda lejos, porque él mismo se consideraba pecador. En cambio, se queda más cerca del altar, por así decirlo, aquel fariseo que se enaltece a sí mismo. Por eso, cuán importante es tener la actitud del publicano: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Así es. En cambio, pues podríamos nosotros preguntarnos: ¿estaré actuando como el publicano o estaré actuando como el fariseo? ¿No será que tengo actitudes contrarias a la fe, contrarias a la dignidad de la persona humana, contrarias a aquellas personas que tratan de seguir el camino de Dios? Bueno, pues ojalá que no le cerremos las puertas a nadie en la iglesia, a nadie precisamente en la comunidad, a nadie que quiera amar, conocer, seguir, anunciar a Cristo Jesús nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.